Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Son las 7:30, las 6:30 en las Islas Canarias y por desgracia tenemos que seguir hablándoles de la corrupción en nuestro país en vísperas de un fin de semana en el que se van a reunir los líderes del PSOE y del PP por separado, cada uno en su propio órgano ejecutivo, para intentar darles la vuelta a sus respectivos partidos. Por parte del PSOE en Ferraz dicen que van a limpiar de arriba abajo los cargos de todos aquellos que están señalados directamente por la corrupción. Por parte del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo dice que va a coger fuerza, va a coger impulso de cara a unos próximos comicios generales porque la cosa se está poniendo complicada. Veremos el lunes con don Luis del Pino, que ya estará en estos micrófonos, por dónde han ido los tiros de estos dos importantes eventos para cada uno de estos partidos y si realmente nos quedamos como estamos, que es algo que por desgracia venimos conociendo, cómo realmente, como no se reforma el sistema, cómo continúa el establishment con ese bipartidismo clásico, la cosa sigue en la misma línea. Así que se puede hablar mucho de corrupción, de renovar partidos, pero si no se toman acciones diferentes va a ser muy complicado. En fin, vamos con las noticias con don Guillermo Díaz. Guillermo, buenos días de nuevo. Buenos días, doña Carmen Carbonell. Adelante con ello. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Santos Cerdán se declaró inocente ante el juez y negó rotundamente haber recibido comisiones ilegales. Quiero dejar claro que no me veo llevado que no me he llevado ni un euro, ni el PSOE tampoco. El único delito que he cometido es trabajar para formar un gobierno de coalición de izquierdas, declaró ante el magistrado Leopoldo Puente. El exsecretario de organización negó conocer al comisionista Víctor de Aldama y calificó de mentira su testimonio sobre una supuesta entrega de 15.000 euros en una cafetería. Cerdán reconoció un pago de 600 euros a Koldo García, pero lo justificó como devolución de un préstamo para gastos como gasolina o dormir en Madrid. Sostuvo que su papel era ayudar a los territorios por mandato del PSOE y vender obras en campañas electorales, especialmente en Navarra, Cataluña y La Rioja. Admitió su relación bastante fuerte de amistad con Anchón Alonso de Servinavar, asegurando que fue fundamental para tender puentes con PNV y EH Bildu por sus conexiones locales. Bueno, pues eso es lo que estamos conociendo de las palabras exactas de Santos Cerdán ante el juez y sobre todo con esa estrategia de defensa que es realmente llamativa. Él insiste que va a hacer en decir que no se ha llevado nada, ni él ni el PSOE, insiste en ponerse de víctima diciendo algo así como que el único delito que ha cometido es trabajar para formar un gobierno de coalición de izquierdas, socialista, progresista. Y a mí me llama la atención cuál es la estrategia de la defensa, porque el abogado de Santos Cerdán ha reclamado a la Sala del Supremo que le saquen de la cárcel por esa falta de indicios y de hecho denuncia, entre comillas, cómo el instructor Leopoldo Puente ha tenido cierta creatividad a la hora de atribuirle la gestión de esas mordidas. Ya les digo que insisten en que el dinero no aparece y a mí me da la sensación de que hay indicios más que sobrados de criminalidad, teniendo en cuenta que Santos Cerdán era el hombre de las mordidas del PSOE. No el único, insisto, no el único, pero era, por así decirlo, el manager de toda esta trama de corrupción que también pues vincula a Ábalos, a Cerdán. Hay conexiones directas con Venezuela, con Delcy Rodríguez. Sabemos cómo viajó a Suiza para negociar con los secesionistas catalanes un pacto para sostener a Pedro Sánchez. Así que, pues insisto, el natural de Milagro de Navarra lo que estamos viendo es cómo mataba a dos pájaros de un tiro y mientras negociaba la investidura de Pedro Sánchez se llevaba el dinero a Suiza. Se lo llevaba crudo mientras vendía a España a cambio de una serie de votos y sobre todo auspiciado por yo no sé si Pedro Sánchez o directamente también José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Por esas conexiones con Venezuela, etcétera, etcétera. Estamos ante el último giro de la estrategia de la defensa de Santos Cerdán, que se van agarrando absolutamente a todo lo que pueden. Curioso es y sobre todo también curioso la estrategia de defensa de Koldo García, que es otro de los implicados en este caso. Ha empezado a sugerir la defensa de Koldo García que quizás era un infiltrado de la Guardia Civil y a mí, desde luego, me parece una cuestión bastante llamativa.
Saben que en ambos casos les representa el despacho de abogados de Tejelo, que es una persona que está muy vinculada al PSOE, que además cuenta con clientes tan reputados como Sito Miñanco o Exuperancia Rapú. Es un despacho de abogados bastante brillante a la hora de plantear, pues según qué estrategias, como por ejemplo esta, ¿no? De que Koldo realmente era un espía de una supuesta oficina de infiltrados, que también ahí estaba Leire Díez con esa investigación de la fontanera de Ferraz en torno a las cloacas, etcétera, etcétera. Que la defensa de Cerdán defienda que Koldo era un agente encubierto de la Guardia Civil, motivo por el que se realizaron esas grabaciones por parte de Leire Díez, es algo realmente llamativo. En ningún momento se les escucha hablar de cómo son de ilegítimas esas mordidas, sino que realmente se habla de reparto de dinero. Pero si en realidad fuera un agente infiltrado, en algún momento se pondría encima de la mesa lo ilegítimo de todos estos procedimientos. Y lo que se ve, por lo que hemos conocido en estas grabaciones, en estos audios, es que estaban todos en el ajo y lo que hacían es repartirse el dinero. Yo, si fuera Santos Cerdán, no sé si cambiaría de abogado o me plantearía cuál es la estrategia de Tejelo, si le está engañando por el bien del Partido Socialista. Porque ha habido una serie de movimientos respecto a la defensa que llaman la atención, así como que se reúnan continuamente en Soto del Real. ¿Quién está detrás de la estrategia de defensa? ¿Velan por los intereses de su defendido o velan por los intereses del partido? En fin, habrá que ver cómo termina la cosa. Pero ya les digo, las redes de Santos Cerdán, las redes de corrupción del Partido Socialista son muy extensas, es una auténtica mafia, una telaraña de corrupción. Y hay una serie de nombres propios que se ponen encima de la mesa, algunos directamente relacionados con el partido y otros no tanto. Judith Martínez Gámez, directora comercial del Hipódromo de Madrid, ha presentado su dimisión tras las informaciones que la vinculaban con Santos Cerdán. Fuentes internas explican que no ha podido soportar la presión después de que varios medios señalaran su proximidad al exsecretario de organización del PSOE. La conexión surge a través de su marido, Óscar Arizcuren, exvicepresidente de UPN y amigo de Cerdán desde su etapa en el Parlamento Foral Navarro. Fue el propio Cerdán quien colocó a Martínez en Moncloa en el año 2018 como número 2 del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, dirigido por Ernesto Gasco. Las fuentes señalan que Cerdán utilizaba el hipódromo como centro de operaciones para reuniones discretas y era habitual verle casi todos los domingos en la zona VIP junto a su esposa. Bueno, pues vamos con más conexiones, que es algo muy propio de la mafia, ¿no? Cuando de repente se convierte en una auténtica agencia de colocación para sus propios intereses. Les estábamos hablando, pues eso, de Koldo, de sus tejemanejes también en el Ministerio de Transportes. Y llega al hipódromo, y el hipódromo es un sitio muy bonito aquí en Madrid, pues para reunirse, como decía mi compañero Guillermo Díaz, en la zona VIP, y ahí empezar a hacer todos esos negocios, esos enjuagues, esos negociados para llevárselo crudo. Nombre que también cae, pues el de la número 2 del Hipódromo de Madrid, puesto que estaba allí colocada, al parecer, a dedo, para, pues quizás, sostener este tipo de negociaciones. ¿Y qué pasa con los socialistas buenos? Pues que se dan golpes de pecho ahora, como por ejemplo es el caso de Nicolás Redondo, que decía que tenía un problema con la ministra Montero por sus palabras con Santos Cerdán, cuando María Jesús Montero respaldaba a Santos Cerdán y a su inocencia, etcétera, etcétera. Y claro, pues cuando vemos este tipo de cosas, como lo que pasa con el hipódromo, tenemos todos que preguntarnos por el dinero, todo ese dinero que estaban negociando y sobre todo dónde están esos millones de la trama. Muy complicado lo tiene el juez, porque a mí me da la sensación de que a través de su entorno más cercano, tanto Koldo como Ábalos tenían, al igual que Santos Cerdán, a su familia implicada en todos estos asuntos, y hay una red de bancos con centenares de cuentas que, por desgracia, esto la mafia lo hace bastante bien, ¿no? Tanto en España como en el extranjero, y que hacen que pues desaparezca todo este dinero de la trama. Sabíamos que en toda esta información de la UCO había datos que iban a salir, por así decirlo, que lo peor estaba por llegar. Lo peor sería para el Partido Socialista que cayera el número 1, que cayera Pedro Sánchez. Veremos si al final conseguimos
que se vaya de la Moncloa. Y lo que nos ha dicho el entorno que investiga todos estos casos de corrupción es que habrá más personas físicas o jurídicas que se hayan lucrado de estas actividades ilícitas. Eso en cuanto al dinero, pero también hay una cosa muy dramática que es el negociado político. Antes les hablábamos de la ley de amnistía, de cómo los secesionistas catalanes pusieron encima de la mesa una serie de puntos para chantajear directamente a Pedro Sánchez y que cediera a todas esas reclamaciones. Ese es uno de los puntos más calientes de la corrupción en torno a Santos Cerdán, que como ya saben ustedes era el negociador oficial con Carles Puigdemont, al que le vimos sentado en Suiza dándole la mano, bueno, no, dándole la mano no, le vimos sentado amigablemente en un sofá. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Sentarse directamente con un prófugo de la justicia viene a ser legitimar su huida de España. Así que a mí ya les digo que hay cosas que no puedo ver. Como por ejemplo eso, ¿no? Cuando se sienta uno amigablemente con un delincuente, entre comillas, estás dejando ver que no es tal y que hay una persecución política. Pero ¿qué vamos a ver por parte de Santos Cerdán si está esgrimiendo él el mismo argumento, ¿no? Que hay una persecución política en su contra? Así que atención a la corrupción, a esas dos vías. Por un lado, lo ilegítimo del cobro de mordidas, el dinero que se están llevando crudo, pero también lo ilegítimo de sus negociaciones con los secesionistas catalanes y también con los nacionalistas vascos. El diputado general de Álava por el PNV, Ramiro González, ha justificado la violencia contra Vox en el País Vasco durante una intervención en las Juntas Generales. Creo que en Álava ahora los únicos que necesitan escolta son ustedes. Cuando viene la gente de Vox, corren el riesgo de que el pueblo vasco, que tanto ha sufrido durante el franquismo y por parte de los fascistas, corren el riesgo de que vaya por ustedes y de que haya problemas. Por lo tanto, los únicos que necesitan escolta en la calle en Euskadi son ustedes. Nosotros y nosotras no tenemos escolta, no necesitamos escolta, andamos tranquilos por la calle y además sentimos el apoyo mayoritario de la población. De esta manera, González contrastó la situación de Vox con la suya propia, asegurando que ellos no tienen escolta, que no necesitan escolta y que andan tranquilos por la calle y que además sienten el apoyo mayoritario de la población. Sus declaraciones han causado indignación entre los militantes de Vox. El diputado general también defendió mantener los acuerdos con el PSOE vasco pese al caso Cerdán, considerando que los casos de corrupción no afectan para nada a la Diputación de Álava. Bueno, les hablábamos lógicamente de los socios de Pedro Sánchez, tenemos que hablar del PNV que sostiene la corrupción en España a través de esos pactos y sobre todo queríamos evidenciar el tipo de calaña que son los socialistas vascos con este tipo de declaraciones de Ramiro González, que ya les decimos que es diputado del PNV, que está, entre comillas, justificando, bueno, es que no entre comillas, que está justificando sin rodeos la violencia contra Vox, contra quienes le son incómodos. Es una amenaza, es un señalamiento, es un amedrentamiento. Pues es que estamos un poco cansados ya directamente de que en el País Vasco estén amedrentando a los políticos por el mero hecho de serlos, por el mero hecho de tener esa vocación de servicio, de intentar defender a los ciudadanos y tener una serie de principios, de valores que distan del separatismo vasco. La verdad es que las palabras de Ramiro González son espeluznantes por ese señalamiento directo, porque en vez de condenar la violencia, lo que ha hecho es, pues, ampararla y compararla con lo que viven ellos, que claro, como pactan con el PSOE, como son capaces de chantajear a España, pues dice que están muy tranquilos. Pues está claro que están ustedes muy tranquilos, porque existe una serie de enjuagues y se han vendido, como les digo, a los ciudadanos vascos que también les votaron. A mí, pues me recuerda a tiempos pasados, ¿no?, en los que se hablaba directamente de la violencia que sufrían ciertos políticos que se decían constitucionalistas, los que defendían la integridad de España. Y ahora los que sufren la violencia en el País Vasco efectivamente son los miembros de Vox en las provincias vascas que sufren agresiones. Y me estoy acordando
de una imagen terrible de la diputada de Vox, Rocío de Mer, cuando acudió a una campaña electoral, creo que era en el año 2020, cuando eran las autonómicas, y allí recibió una pedrada y acabó con una brecha. Y estas son imágenes que no se pueden volver a repetir, porque es una agresión directa a políticos por el mero hecho de serlo. Así que habría que recordarle a Ramiro González pues una serie de cosas, como que amparar la violencia no es el buen camino. Y de hecho casi le diría que alentar la violencia con este tipo de amenazas, con este tipo de señalamientos por motivos de ideología, pues es algo que castiga el Código Penal. Les invito, por favor, a que se pasen por la página de Lentir Vigo, en el que pues nos recuerda cosas importantes, como directamente los partidos separatistas pues no han condenado la violencia en muchas ocasiones. En el caso de H. Bildu, por su relación directa, ¿no? Por su implicación directa en los 853 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA. Pero no olvidemos que igual que es aliado Bildu del PSOE, también lo es el Partido Nacionalista Vasco, que es uno de los socios de legislatura de Pedro Sánchez, los que están sosteniendo precisamente a Pedro Sánchez en el poder. Así que, en fin, pues son cuestiones que caen por su propio peso, que cuando hablamos del nacionalismo, pues tenemos que enfrentarnos a este tipo de palabras. Y cómo otra vez se vuelve a poner la violencia en el terreno de juego político, que es algo realmente dramático para todos los españoles. En fin, hay cosas interesantes en la política nacional, como les decimos, y también en la internacional. Antes les hablábamos de cómo está la cuestión en Ucrania y de esos pocos avances que conocíamos ayer a través de esa llamada de teléfono de Donald Trump con Vladimir Putin. En el panorama internacional les contamos que al menos 4 personas han muerto en ataques rusos contra las ciudades ucranianas de Odessa y Poltava este jueves. En el puerto de Odessa 2 personas fallecieron en un bombardeo con misiles balísticos equipados con munición de racimo que también dejaron 3 heridos. Una de las víctimas mortales era un camionero que trabajaba en el puerto, según informó el gobernador Oleg Kiper. Horas antes, otras 2 personas habían muerto en un ataque contra Poltava, en el centro de Ucrania, que causó además 11 heridos y provocó daños e incendios en infraestructuras civiles. Según las fuerzas terrestres ucranianas, el bombardeo contra Poltava provocó un incendio en una oficina de reclutamiento de la capital regional. Los ataques forman parte de la continua ofensiva rusa contra territorio ucraniano. Pues ya les digo que tenemos que poner el foco de nuevo en Ucrania, porque hemos hablado la semana pasada de Irán, de Israel, se habla mucho de Gaza en diferentes medios de comunicación, pero no nos podemos olvidar de esta guerra que nos pilla muy de cerca, teniendo en cuenta que es nuestra frontera por el oeste, ¿no? En Europa. Y sobre todo en este intercambio de palabras entre Vladimir Putin y el propio Donald Trump, aunque reconoció Donald Trump que después de una hora de conversación pues prácticamente no llegaron a puntos claros, lo cierto es que destacó cómo Vladimir Putin estaba intentando buscar una solución política y negociadora al conflicto. Así fueron sus palabras en las declaraciones a los medios de comunicación, y sobre todo se habló pues del programa nuclear iraní, de la cuestión siria. Insisto, no se pusieron claros acuerdos encima de la mesa sobre la entrega de armas. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que ha dicho Donald Trump, y es que en la anterior administración norteamericana, cuando estaba Joe Biden en el poder, se dieron muchas armas a Ucrania, y lo que vino a decir Donald Trump es que se habían hecho, por así decirlo, sin control, que se había entregado mucho armamento, que había costado mucho dinero directamente, perdónenme las palabras, pero para que se mataran entre ellos, ¿no? Sin ninguna supervisión. Y por eso quiere, yo creo, la administración de Donald Trump tener un poquito más de control sobre el armamento que se envía, por los costes sobre todo, pero también porque debe haber una supervisión al envío de armas y sobre todo las consecuencias que ello conlleva, ¿no? No se trata de que se maten entre ellos, sino que se trata de terminar la guerra y por tanto que no mueran más personas. A mí el mero hecho de atisbar que
Rusia está dispuesta a continuar con el diálogo con Ucrania. Me parece una buena noticia, ya sean las negociaciones en Estambul, ya sean las negociaciones con la supervisión de Estados Unidos. Me parece una buena noticia y que sobre todo que sigan las conversaciones, que siga el contacto. Se trata de la sexta conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos y de Rusia desde este año. O sea que ya ven ustedes que hay una línea fluida y, por tanto, a mí me parece una gran esperanza para que se abra una tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Si puede ser auspiciada por Donald Trump, la verdad es que yo me quedaría, entre comillas, un poquito más tranquila. Y fíjense ustedes cómo son las casualidades de la agenda, o no tantas casualidades. La llamada de ayer se producía en vísperas de este 4 de julio, este Día de la Independencia norteamericana. Prácticamente era una llamada de cortesía para felicitar al presidente norteamericano por este hecho tan importante para su país. La anterior llamada telefónica entre ambos líderes se mantuvo el pasado 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños de Donald Trump, que cumplía 79 años. Qué importantes son esas relaciones bilaterales amparadas en lo que ahora se llama el after work. Estas relaciones personales que también influyen en relaciones laborales, y ya ven ustedes que en el caso de los políticos son estrategias geopolíticas, ¿no? Así que, bueno, pues mano tendida, intentando acabar con ese conflicto que tantas vidas está costando. La pregunta es, ¿a qué precio? ¿Qué van a ceder? ¿Qué están dispuestos a pagar, entre comillas? Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto. Y nos vamos con un tema relacionado con Colombia. Nosotros tenemos una conexión muy directa gracias a don Guillermo Díaz y a sus vínculos personales, familiares con Colombia, lógicamente. Así que no queremos dejar de lado lo que pasa en Hispanoamérica, que en muchos casos es reflejo de lo que pasa en España, reflejo, espejo o bolita de cristal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a acabar como alguna de las narcodictaduras de Hispanoamérica? Esperemos que no. En cualquier caso, ya les digo que desde allí nos llegan nuevas informaciones relacionadas con el gobierno de Gustavo Petro. Laura Sarabia, la mano derecha de Gustavo Petro, ha renunciado a su cargo como canciller de Colombia tras un desacuerdo sobre el contrato de expedición de pasaportes. En su carta de renuncia, Sarabia explicó que en los últimos días se han tomado decisiones que no comparte y que por coherencia personal y respeto institucional no puede acompañar. La funcionaria presionaba para extender el contrato con la empresa privada Thomas Gregg & Sons, mientras Petro prefería que la imprenta nacional asumiera esta función. El presidente respondió con un mensaje ambiguo en redes sociales advirtiendo sobre que nunca se dejase conquistar por la codicia y esperando que Laura sea una mejor mujer que cuando lo conoció. Con 31 años, Sarabia tuvo un ascenso vertiginoso, ocupando múltiples cargos de poder desde la campaña electoral. Su salida coincide con el regreso de Armando Benedetti como ministro de Interior, quien la había distanciado de Petro. Sarabia había denunciado previamente a Benedetti ante la Fiscalía por violencia de género y enriquecimiento ilícito. Bueno, esto es una información que nos llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada prácticamente, don Guillermo, estábamos hablando de este asunto, de lo que podría ser una crisis de gobierno dentro del Ejecutivo de Gustavo Petro, pero no sé si van a ir por ahí los derroteros. A mí, desde luego, lo que me gustaría es que cayera el gobierno de Gustavo Petro. Eso es lo que necesitamos y estamos contando las horas porque todavía falta un año, doña Carmen. Recordemos que las próximas elecciones en Colombia son en julio del 2026 y lo que se pide en Colombia es que haya garantías, sobre todo para los candidatos y para que sean unas elecciones en paz, cosa que es muy importante en ese país hispanoamericano. Laura Sarabia es una figura curiosa en la política colombiana, como bien decía en la noticia, tuvo un ascenso vertiginoso al poder y es un ascenso que generó muchísima suspicacia en su momento. En este momento Laura Sarabia tiene 31 años, fue la canciller más joven en la historia de Colombia. Recordemos, la figura de canciller en Colombia es el equivalente a lo que aquí en España es el ministro de Exteriores. Ella viene siendo la Félix Bolaños, era la Félix Bolaños hasta ayer del gobierno de Gustavo Petro, pero ya ese fue su cuarto cargo de poder en el Ejecutivo de Gustavo Petro. Había llegado como jefa de despacho presidencial. Y al llegar como jefa de despacho presidencial, cuando Petro llegó al poder en Colombia en el año 2022, ella se convirtió en un filtro para Gustavo Petro, que lo aislaba prácticamente de las otras personas que formaban parte de su ejecutivo. Ella era la que mandaba.
una mujer de 28 años era la que mandaba en el gobierno de Gustavo Petro. O por ejemplo, gente que habla con ministros dice, yo tengo que primero que preguntarle a Laura Sarabia para ver si esto se puede ejecutar o si no se puede ejecutar. Ha habido muchísimas polémicas alrededor de esta persona, una de ellas el llamado Niñera Gate. Recordemos que hace un par de años salió el escándalo de que se extraviaron en su casa $7,000 en efectivo, y esta señora llevó a su niñera, la secuestró prácticamente en la casa de Nariño y le hizo una prueba del polígrafo ilegal. Esto, completamente ilegal y sobre todo sin la supervisión de la justicia, ¿no? Ni de las autoridades, las fuerzas de seguridad del Estado. Exactamente, sin la supervisión de la justicia. Hubo algunos policías capturados por esta operación completamente ilegal, sin ninguna garantía, sin ¿no? Ninguna garantía, para la niñera que era a la que acusaban, ¿no? En aquel momento directo. Y esto abrió varios escándalos en el gobierno de Gustavo Petro porque se descubrió que Laura Sarabia había ordenado también interceptar las llamadas de su casa y las llamadas de la niñera. En una de esas llamadas de su casa, Laura Sarabia hablaba con Armando Benedetti, quien es hoy mano derecha de Gustavo Petro en su gobierno. Sale una mano derecha, llega otra mano derecha, Armando Benedetti. Y en esa llamada con Armando Benedetti se dejaba implícito, o más bien explícito, que Petro había recibido dinero del narcotráfico para su campaña. La verdad que todo pinta muy mal en este gobierno de Gustavo Petro. Es un gobierno que anda como un pollo sin cabeza, podemos decirlo, porque todavía Gustavo Petro sigue desapareciéndose. En Colombia se preguntan qué pasó en el viaje de Gustavo Petro a Ecuador, porque Gustavo Petro estuvo en Ecuador recientemente. En un momento se desapareció y apareció en la ciudad de Manta, estaba en Quito, apareció en la ciudad de Manta y en la casa de un narcotraficante. Había estado en la casa de un narcotraficante, alias Fito, narcotraficante ecuatoriano, que terminó siendo capturado recientemente. Pero la pregunta es, ¿por qué se desaparece Gustavo Petro? ¿Quién tiene el control en el gobierno de Gustavo Petro? Ahora que no está Laura Sarabia, ¿qué vamos a saber? ¿De qué nos vamos a enterar sobre estos 3 años que lleva el gobierno de Gustavo Petro al mando de una nación como la es Colombia, tan importante en Hispanoamérica? ¿Y qué va a pasar de cara a las elecciones del próximo año? Yo creo que, como ven, que el barco también se va hundiendo, como ven que a Petro le quedan pocas horas en el gobierno y que la izquierda al parecer no va a tener el mismo protagonismo que tuvo en las elecciones pasadas de cara al 2026, yo creo que muchos se están bajando del barco, y Laura Sarabia es una persona muy inteligente, muy joven, y yo no creo que quiera ver manchada su reputación política, pues aunque ya la tenga, ¿no? Al haberse involucrado tanto en este gobierno. Lo que le quede, exactamente, doña Carmen. Bueno, cuando se hunde un barco, las ratas son las primeras en saltar. No quería decirlo pues dígalo, tan así, pero sí. Dígalo abiertamente, porque cuando se habla de narcorregímenes como el caso de Gustavo Petro, cuando un gobierno hace tanto daño a un país tan bonito como Colombia, pues hay que utilizar el castellano, que es muy rico. Exactamente. El segundo canciller que tiene problemas con Gustavo Petro. Hablábamos la semana pasada de Álvaro Leiva Durán, quien había intentado buscar alguna manera para que Petro no continuara en el poder. Bueno, pues vamos a intentar en la medida de lo posible seguir arrojando luz sobre este asunto, y ojalá caiga el gobierno de Gustavo Petro, que sería una muy buena noticia para Colombia entera y sobre todo para sus ciudadanos que vienen asfixiados por este tipo de regímenes en los que pues se lo llevan crudo. Señores, por eso yo les decía, hay que mirar también a Hispanoamérica para no coger su ejemplo, para ver por dónde van y coger exactamente la vía contraria, ¿no? ¿Qué hace la izquierda? ¿Qué hace Gustavo Petro en Colombia? Bueno, pues nosotros tenemos que tomar precisamente esa referencia para ir al punto contrario. Don Guillermo, muchísimas gracias por su análisis internacional. Hay que tener cuidado con esas manos derechas, que muchas veces son manos izquierdas. Sí, generalmente suelen ser izquierdas, ¿sí? Aunque decimos, no, es que es su mano derecha. Sí. Tiene poco de derecha y a veces mucho de ladrones, ¿eh? Qué cosa, de chorizos. Bueno, momento de hablar con nuestra compañera Rebeca Crespo, nos trae la información directamente de la Gaceta, todo lo que allí se cuentan. Doña Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es nos hacemos eco de la denuncia de abogados cristianos contra el contrato de más de 200.000 euros
en preservativos y lubricantes de Isabel Díaz Ayuso para estos días del orgullo. Ya habíamos hablado sobre este contrato en nuestro periódico y hoy nos hacemos eco de esa denuncia que ha presentado Abogados Cristianos. Hablamos también de inmigración. Más de 75.000 inmigrantes ilegales han llegado a Europa en lo que va de año, mientras la Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen, rechaza la protección más estricta de las fronteras. Rubén Pulido nos cuenta también todos los detalles sobre este tema. Y hablamos también de Vox, que está exigiendo las comparecencias de Sánchez, Marlaska, Agesen y de los presidentes de las grandes compañías energéticas en la comisión en el Senado para que den explicaciones sobre el apagón. No ha pasado demasiado y ya nadie tampoco habla del apagón, sobre todo por un motivo también razonable, que es el que todas las portadas de los medios de comunicación estén llenas de las noticias referentes a la corrupción del Partido Socialista. Hoy también hablamos de eso y de muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz viernes para todos. Y feliz fin de semana. Feliz fin de semana también para ti, Rebeca. Bueno, son las 8, las 7 en Canarias. Pausa publicitaria y a la vuelta hablamos de muchas cosas. Por supuesto, de corrupción, como nos decía Rebeca Crespo, pero también de la posibilidad de que haya una gran coalición entre PP y PSOE, que es lo que dice Mariano Rajoy, que estaría muy bien. En fin, no lo quiera Dios, no lo quiera Dios, y sobre todo también de cuestiones relacionadas con Estados Unidos. Una gran victoria para Trump a propósito de una ley que se acaba de aprobar y de lo que está haciendo el abogado de Santos Cerdán. ¿A quién defiende? ¿Al PSOE? ¿A su defendido? Habrá que verlo. Pausa y seguimos.